buenas, continuamos en nuestro tutorial de introducción a Joomla, la Fundación Canaria Farrah para la Cooperación y el Desarrollo Sostenible. Y ahora lo que vamos a ver es el gestor de menús. Hasta ahora hemos mirado lo que era la configuración global, hemos visto el gestor de plantillas, hemos visto las categorías y hemos visto los artículos con el editor de texto JC que nos permite añadir contenido de una manera bastante sencilla. Y ahora lo que vamos a ver es el gestor de menús. Nosotros tenemos que tener en cuenta cuántos menús tenemos habilitados en nuestra web. En este caso tenemos un menú puesto, un menú como propio menú, que corresponde a este. Un menú se configura desde el gestor de menús. Entonces veremos que yo he creado dos menús. Hay un menú oculto que para este tutorial no nos interesa, pero sí existe un main menú que tiene diferentes elementos: inicio, proyecto, localización, actividad, contacto, Facebook y YouTube. Van a corresponder a esta serie de elementos. Yo, por ejemplo, puedo poner un menú o puedo hacer como submenú. Entonces lo primero que vamos a hacer, inicio. Cuando nosotros seleccionamos un menú, tenemos que determinar determinar su función. Entonces, por ejemplo, digamos que yo quiero crear un nuevo elemento de menú y quiero añadirle el artículo que trabajé en el tutorial de categorías y de artículos previo a este. Era un artículo que correspondía a una nota de prensa y que hicimos una serie de pruebas y guardamos. Entonces nuestro artículo está ya listo. Entonces nosotros tenemos que determinar ahora un menú que llame un artículo simple, solo un artículo, y que nos lo presente en nuestro menú. Entonces lo que vamos a hacer es crear un nuevo menú que se añadirá a estos elementos ya. Entonces nosotros, por ejemplo, vamos a crearle y le vamos a llamar nota de prensa, por ejemplo. Y en los elementos del menú raíz vamos a decirle esta vez, si yo aquí no toco nada, me va a salir nota de prensa aquí. Pero en este caso a mí lo voy a poner dentro de proyecto, por ejemplo. Quiero que me salga como un submenú porque ya empiezo a estar un poco pillado de espacio aquí. Entonces lo que yo hago es seleccionar, aquí marcaría dentro de este elemento de raíz, voy a ponerlo dentro de proyecto. Si ahora luego veremos el cambio de qué pasa si yo lo vuelvo a poner en el elemento de raíz o no. Y el tipo de elemento de menú, esto es trascendental. Aquí es donde vamos a seleccionar cuál es el tipo de menú que vamos a usar. En este tutorial realmente solo vamos a ver 4 tipos de menú. Dentro de artículos, 2. Uno que muestra un solo artículo y otro que muestra una categoría en formato blog. En este caso voy a elegir uno de artículo simple. Y por otro lado tenemos otro elemento que pone enlaces de sistema. Crear una URL nos va a permitir irnos a una exterior, imaginemos por ejemplo el logo de Facebook, y que vaya a nuestra URL, a nuestra cuenta de Facebook. Entonces nosotros simplemente marcaríamos aquí crear una URL, pondremos el enlace y saldrá. Y crear un separador lo que me permite es que ese elemento esté inactivo. Imagínense que yo tengo noticias y dentro de noticias tengo notas de prensa, últimas noticias, etc. Cuando toca noticias no quiero que pase nada, solo quiero que se abra un submenú para yo poder luego poner elementos que ya están activos. Entonces utilizo un separador. Esos son los 4 elementos que vamos a utilizar. Por ahora vamos a empezar con un artículo simple. Les recuerdo que antes ya hemos creado un artículo y le hemos puesto su categoría. Siempre hay que ir a las categorías y a los artículos antes que al menú, que pensar el menú antes de los artículos de la categoría, pero realmente realizarlo no tiene ningún sentido porque si no tendríamos que estar volviendo aquí para seleccionar artículos que todavía no hemos creado. Entonces ahora mismo hemos mostrado un solo artículo y seleccionar artículos. Nos saldrá una lista de artículos. El último que hicimos, nota de prensa, la Fundación Farrah da un curso sobre Joomla. Entonces nosotros ya marcamos y aquí realmente poco más. Hay una serie de elementos que ustedes sí que van a tener que tener en cuenta. Una cosa interesante es valor del atributo title, es aquí, título de la página del navegador. Esto es lo que va a corresponder que nos salga aquí. Es lo que nos va a salir aquí. Entonces, por ejemplo, aquí nos puede interesar poner nota de prensa Fundación Farrah, por ejemplo, para que cuando nos abra nuestro artículo el título de la web sea nota de prensa Fundación Farrah, nos ayude a visualizar, a ubicar bien nuestra página. Tan sencillo como esto. Nosotros solo tenemos que guardar y cerrar. Hemos elegido el lugar donde va a ir, o sea, si va en un menú superior o un menú dentro de otro menú, y hemos dicho que es un artículo simple y le hemos dicho que nos lo presenta. Entonces nosotros ahora mismo volvemos y esta vez veremos que en proyectos ya nos abre un submenú.
si yo voy a nota de prensa, nos abrirá el artículo que antes nosotros hemos trabajado con diferentes elementos que yo les comenté que habíamos puesto. En este caso, como es bastante feillo, pues ahora lo borraré. Pero bueno, pueden entender el concepto del artículo y cómo podríamos trabajarlo para dejarlo bonito. Y lo que quería comentarles, si yo por ejemplo entro en nota de prensa y en vez de submenú le determino elemento de menú raíz, entonces ya automáticamente me sale de proyecto y me lo deja puesto en el último elemento, que por cierto el orden en el que sale se determina en esta columna de aquí. Yo por ejemplo quisiera que nota de prensa saliera después de contacto, tan solo tengo que dejarlo aquí, y aquí al volver a cargar nota de prensa ya se me ubicaría donde yo quiero. En este caso también recordarles que yo puedo desactivar un elemento de menú, dejarlo hecho y desactivarlo, ¿no? Entonces simplemente tenemos que volver a marcarlo y aquí lo tendría desactivado. Y así trabajamos los menús. Vamos a ver, por ejemplo, voy a volver a activar notas de prensa y lo voy a volver a poner como menú como dentro de proyecto, ¿no? Y lo publico. Entonces volvemos a tener este elemento. ¿Qué es lo que quiero? Enseñarles lo que es poner el separador. Ahora mismo tenemos este activo y este proyecto también es activo. También nos abre una serie de elementos, pero imaginemos que yo no quiero que esto esté activo, yo solo quiero que abra un submenú. Pues entonces nosotros iremos a proyecto y en vez de mostrar un solo artículo, que es lo que hemos seleccionado, tipo de elemento, mostrar un solo artículo, esta vez lo que vamos a hacer es, en los enlaces de sistema que le comentaba antes, le pongo crear un separador. Entonces al crear un separador, realmente ya este elemento, si yo por ejemplo aquí guardara y volviera a cargar evidentemente la página, descubriríamos que proyecto ya no me lleva a ningún sitio. Proyecto lo único que hace es abrir un elemento que te llevará a notas de prensa. En este sentido a mí me interesa volver a dejarlo como estaba antes, que era cargando un solo artículo, y en este artículo voy a buscar proyecto, que era el que correspondía, guardo y cierro y vuelvo a recuperar mi actividad de proyecto que me interesa, en este caso por cómo he dispuesto esta web, que me abra los diferentes elementos. Y en este caso, por ejemplo, voy a también mandar a la papelera lo que sería la nota de prensa que nosotros hemos creado. Ya nos quitará este elemento y ya tan solo podrá ir al principal. URL, por ejemplo, yo ya he creado una, la de Facebook. Entonces, ¿qué hice? Pues vine aquí y en tipo de elementos seleccioné, me fui a enlaces de sistema y marqué crear una URL. Aquí me va a poner un enlace, entonces yo aquí lo que hice fue copiar el enlace de los contenidos de la cuenta de Facebook que a mí me interesaba. Les dije que me lo mantuviera en una misma ventana, pero realmente esto está mal. Yo creo que debería ir a una nueva ventana porque estoy saliendo de mi propia página web. ¿Qué significa? Que si yo abro aquí esto, toco y me saca de mi web, en la misma tab me lleva a la nueva web. Esto no puede ser. Entonces yo lo que necesito es que esto vaya a una nueva ventana. Y por cierto, un elemento que hice aquí fue marcar una imagen. Como yo quería que saliera un loguito y no Facebook en letra, le marqué una imagen. Las selecciones de tu gestor de imágenes, aquí la podrías subir si quieres, subir un archivo, seleccioné la que correspondía y le dije que no me añadiera el título, porque si no saldría el texto de Facebook y luego la imagen. Y simplemente esto, si yo ahora le voy a guardar, ahora ya no se me va a mantener un error que yo tenía en la página, en la configuración, ahora me va a abrir una nueva ventana, pero yo sigo manteniendo esto, me interesa que te quedes conmigo, ¿no? Entonces eso está pues muy bien. Y así aprendemos a manejar un poco lo que es el gestor de menú. El último detalle, las categorías. Si yo creo un nuevo menú y en vez de decirle que me presente un artículo simple, de aquí la importancia de las categorías, le digo que me presente una categoría en formato blog. Entonces yo por ejemplo puedo coger una categoría entera que yo haya seleccionado, en este caso de la web, la verdad es que no tengo preparado un ejemplo, pero aquí marcaría la categoría, entonces me va a sacar todas las noticias que contengan esa categoría.
Y encima aquí voy a poder configurar y decirle artículos de introducción, cantidad de columnas. Aquí voy a poder configurar el orden, la forma en que se me presenta, qué elementos, porque a veces te viene ya con el mostrar el autor o el mostrar una serie de cosas que vamos a tener que configurar y que nos va a llevar un poco de tiempo. Pero una vez que hagamos nuestras pruebas, vamos guardando, vamos haciendo pruebas y finalmente pues nos quedamos con la opción que más nos interesa. Por esto es tan importante presentar, o sea, categorizar correctamente las noticias.